estamos a 5 días de las elecciones y hoy nos queremos ocupar por esa inquietud que hay en todo el país por el tema de la seguridad. ¿Está garantizada o no la seguridad para las elecciones de este próximo 29 de octubre? Y es que esto viene antecedido de varios episodios de orden público. 18 policías que fueron secuestrados en Guaviare, 2 policías que fueron asesinados en el Cauca, en donde además en las últimas horas el Ministerio del Interior aseguró que hay minas muy cerca a los puestos de votación y además policías asaltados, o sea, militares asaltados, o sea, les robaron a los policías y a los militares su armamento cuando iban justamente desplazándose hacia esos puestos de votación que tenían que custodiar. Entonces, ¿en qué estamos en materia de seguridad de cara a las elecciones del próximo domingo? ¿Quién arranca aquí esta ronda? Pues bueno, yo podría decir que no es en todo el país la situación. Yo creo que está concentrado fundamentalmente en el departamento del Cauca, donde la situación de seguridad se ha venido deteriorando en el último tiempo. Creo que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias de presencia de fuerza pública y lo que se ha sabido es que el Estado Mayor Central, por ejemplo, es el que ha impedido los puestos de votación y la presencia del ejército en zona de Argelia, Cauca. El gobierno tiene que hacer un llamado en la mesa de negociaciones para que el cese al fuego realmente opere y en temas electorales. Y habría que identificar que otras regiones, en el Guaviare, quizás en Arauca, porque es que decir que en todo el país está en riesgo las elecciones por violencia me parece que no es así. O sea, yo diría que está muy focalizado y está la información para que la fuerza pública tome las medidas y se puedan hacer elecciones. Claro, pero uno podría decir que estos son los grandes episodios porque es que es, digamos, una afrenta directa contra la fuerza pública, pero es que por debajo de eso hay ciudadanos que resultan amenazados en Guaviare, en Antioquia, en Norte de Santander, en Cauca, como lo decía usted, en Nariño, en todo el Pacífico. Julio César y Juana. Bueno, ya sabíamos que la política de paz total del gobierno no ha mejorado las condiciones de seguridad en el país, de hecho las está tendiendo a empeorar. Los indicadores de violencia que habían mejorado de manera importante la última década, 2 décadas, se están deteriorando de manera importante, pero ahora lo que estamos viendo es que no solamente está deteriorando las condiciones de seguridad, sino que la paz total directamente está poniendo en riesgo el proceso democrático en ciertas regiones del país. ¿Y por qué lo digo? Porque es que en Argelia, Cauca, lo que nos están diciendo es que para respetar el cese al fuego, entonces el ejército, digamos, evita entrar a zonas donde debiera estar para garantizar el evento democrático del domingo, pero está evitando entrar para, digamos, respetar o para evitar enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Eso no puede ser. El Estado no puede digamos, renunciar a sus obligaciones constitucionales con la sociedad de garantizar las elecciones el domingo, y eso está por encima de cualquier acuerdo que se esté pactando con un grupo ilegal, ¿no? Primero está la democracia y el deber del ejército, por supuesto, como siempre ha sido, debe ser garantizar las elecciones el domingo, más allá, digamos, de las consideraciones de mantener el clima de negociación en la paz total. No solamente en regiones o lugares o territorios en los que están presentes las disidencias de las FARC, hay problemas de seguridad. En Medellín, la lista del Consejo por el Pacto Histórico, Aquino, recibió amenazas directas contra su vida de usted retira su candidatura o lo matamos. El congresista Duvalier, también del Partido Verde, denunció haber recibido coronas amenazando a su familia, a él mismo, a su vida, amenazas de muerte por los apoyos que está dando en el Valle del Cauca y en Cali a los candidatos al Consejo. Entonces digamos que esto es un nivel de gravedad también enorme, no solamente en relación con las disidencias de las FARC o con el proceso de la paz total, sino de las amenazas en las ciudades a candidatos que representan ciertas posturas políticas, y que también es gravísimo en la democracia, porque a esto volvemos al punto de base. Nosotros estamos acá sentados porque somos diferentes y porque nos podemos encontrar y debatir en la diferencia, y resulta que en las elecciones y en el debate democrático eso no pasa en el país, y es gravísimo. Claro, a mí me parece muy grave porque es una amenaza a la seguridad en medio de las elecciones, amenazas además a candidatos, pero además cuando estamos hablando de un tema de que estamos en medio de un proceso de paz con varios grupos al margen de la ley, que lo que realmente parece que podría significar es que está impidiendo el accionar de la fuerza pública. Y veo además muy poca eficacia o muy poco interés, o ustedes me dirán, por parte del gobierno nacional y de las autoridades en atacar eso, y en cambio sí focalizarse en un tema que por supuesto también es muy grave,
pero al que uno diría, oiga, 5 días antes de las elecciones una estrategia de esto, ¿en qué se puede convertir? Y es en el tema de contrarrestar la compra de votos. Anuncia en las últimas horas el presidente de la República una estrategia que todavía no se ha explicado, todavía no se sabe cómo va a funcionar, que va a entregar una recompensa para todos aquellos que vayan a denunciar a quien está comprando votos. ¿Cómo podría funcionar eso? Juana, quiero arrancar por usted. Y sabe, Mari, hablando de personajes que están desinteresados en este momento por lo que está pasando en el país, ¿dónde está el registrador? Alexander Vega no lo hemos vuelto a ver, no sabemos dónde está, no sabemos cómo va a asegurar estas elecciones, no tenemos ni idea de nada, ¿no? Entonces también es muy preocupante que el registrador no esté. Esto, la compra de votos es un problema de mucho tiempo en Colombia, muy poco estudiado además. Misteriosamente ha sido un problema que entonces no hay datos, digamos que muy confiables, no hay estudios profundos. Lo que sí se ha logrado estudiar es que son redes. Son redes en ciertas regiones más fuertes que otras. Entonces no es un individuo que yo sapeo y digo, es que mi vecino me está diciendo, listo, cogen a mi vecino, pero es que mi vecino hace parte de una red y hay que ir más allá. En 5 días eso no se va a lograr. Red. El señor que conduce el bus, por ejemplo, que lleva a los señores que van a ir a votar al puesto de votación y que aparecen en una lista, es víctima también de esa red. Lo que sí dicen los estudios es que las grandes víctimas de todo esto son los estratos más bajos, porque son quienes hacen parte y el trabajo sucio de las redes y son quienes compran y venden los votos. El caso de Ida Merlano nos mostró cómo es que funciona la cosa, es decir, eso no es de que espontáneamente alguien ese día vende el voto, eso son unas redes políticas muy complejas y entonces la persona tiene que votar, tomar la foto en el celular en el puesto de votación. Entonces, digamos, una medida que debería adoptarse es que la gente no pueda entrar con su celular a la mesa de votación y tiene que llevar esa prueba a una casa donde le están pagando. Así, cuando la policía allanó la famosa Casa Blanca de Barranquilla, donde estaba Ida Merlano, eso era lo que estaba operando. Entonces, lo que propone el presidente parece que es una buena idea. ¿Quién no se opone? ¿Quién se opone a la idea de que no se pague recompensas? Pero la implementación de eso es mucho más compleja, porque eso tiene que, la denuncia tiene que ser creíble, tiene que ir la policía judicial, tiene que hacerse el allanamiento, capturar a las personas, porque el pago no se puede dar así porque sí. Digamos, el pago tiene que estar justificado en resultados judicialmente sostenibles. Sí, Jorge Iván, y le digo una cosa, ya eso de que le toma foto al tarjetón, eso ya no funciona porque ellos se van con una lista y dicen, aquí yo compré 200 votos, me tienen que aparecer 200 votos. Y si no aparecen ahí es donde empiezan a buscar el chivo expiatorio. Pero yo quiero preguntar también, a 5 días de las elecciones lanza esta propuesta el presidente de la República y eso no se puede prestar justamente para que haya una cacería de brujas o se utilice como un arma política entre candidatos en medio de esta polarización creciente en el país. Julio César, para cerrar la ronda. Todos estamos en contra de la compra de votos, que es una práctica perversa que pone en riesgo la democracia, pero una propuesta de estas, como muchas que se hacen en este gobierno, muy improvisada, que no se cuenta exactamente cómo va a operar, crea riesgos importantes. El riesgo es que esto cree, por ejemplo, incentivos perversos, ¿no? Vamos a denunciar para ganarnos una plata, vamos a denunciar compra de votos sin fundamento para que nos paguen un dinero o para afectar políticamente a la campaña rival, por ejemplo. De una campaña a otra. En una campaña a otra, sí. Y lo segundo, que también es grave, es que pues, hemos visto este gobierno durante las últimas semanas jugado apoyando las campañas del pacto histórico, por ejemplo en Bogotá, con poca vergüenza, ¿no? Haciendo eventos multitudinarios en las localidades de Bogotá, incluso desde las cuentas de redes sociales apoyando casi explícitamente al candidato Gustavo Bolívar, y esto parece más, digamos, otro instrumento en esa campaña de intervención un poco solapada en las elecciones regionales. No hay confianza, en todo caso, en los sectores opositores al gobierno, en que salga una medida de esta naturaleza, pues a 4 días de las elecciones. Vamos a seguir hablando de temas políticos y electorales y ahora de esa incertidumbre que hay porque todavía no se tiene claro quiénes son y quiénes no candidatos. Entonces, la semana pasada estábamos diciendo que Jorge Agudelo definitivamente ya no era candidato porque salió una acción de tutela diciendo, no señor, él no tiene ningún derecho fundamental a estar en el tarjetón, se mantiene en la revocatoria del CNE, y ayer salió otra tutela diciendo que sí tiene ese derecho, que aparece en el tarjetón y que es candidato, se le tienen que contar sus votos. Arranquemos por ahí, por el tema de Jorge Agudelo, y más adelante vamos con otros temas que son los revocados. Entonces, Juana. No, la locura. O sea, cada día pasa una cosa nueva, entonces de aquí al domingo no sabemos quién es candidato, quién no es candidato, eso sí, todos en el tarjetón, pero no sabemos si es posible votar o no por ellos. Yo me imagino que Caicedo debe estar feliz, ¿no? Que Fuerza Ciudadana pues va a poder seguir en su campaña y que para ellos es una excelente noticia, pero sí es muy preocupante estas
decisiones de última hora, de último minuto, que dejan un sinsabor y una desinformación, sobre todo muy grande, a la ciudadanía a la hora de votar. Y yo me pregunto, esto fue una tutela, Tony, ¿qué pasa si posterior a esto sale otra tutela en donde dice, no, usted no es candidato? ¿Cuál es la que prima en este caso? Jorge Iván, usted que es el que más sabe como de temas aquí legales. Eso va a ser un problema porque quizás esa segunda instancia, que va a ser seguramente apelada por el Consejo Nacional Electoral, no alcance a salir antes del domingo. Entonces, esa discusión sobre la legalidad de la candidatura se traslada al Consejo de Estado. Y entonces eso genera mucha incertidumbre. Y quiero entonces retomar un poco lo que comentábamos en la primer segmento, y es que la confianza en estas elecciones está muy afectada, no solo por los temas de violencia que ya señalábamos, sino por el mal funcionamiento de las instituciones, la registraduría de la que hablaba Juana, el Consejo Nacional Electoral imprimiendo tarjetones cuando ya tenía la información de que esos candidatos no debían ir. Eso va a producir incertidumbre en los votantes. Si estos candidatos que están revocadas su candidatura obtienen una buena votación, por ejemplo ganan, no sé, Agudelo, Rodolfo o Tulio tiene una buena votación, se va a armar tremenda discusión jurídica y va a generar mucha incertidumbre sobre los resultados, y eso no puede pasar. Lo decían, Tulio es aquí otro hay buen tema, ¿no? Tulio, Rodolfo, a quienes les ratificaron su revocatoria, Mauricio Jaramillo en Tolima, todos ellos aparecen en el tarjetón, pero esto por supuesto pues nos abre la posibilidad de que una de esas tutelas que pusieron la semana pasada salgan estos días. Estamos a 5 días de las elecciones. ¿No hay un problema también en el diseño institucional que permite que todavía 4 días de las elecciones estemos mirando es que sí o no son candidatos, Julio César? Sí, claro, hay un problema de diseño institucional que, digamos, genera inestabilidad jurídica y no pone las reglas de juego claras ni para los votantes y tampoco para los candidatos. Y fíjate que quizás hace una semana estábamos, digamos, dándole duro a la registraduría diciendo cómo es posible que estén candidatos que estén inhabilitados, pero imagínate que hubieran sacado a los candidatos inhabilitados y que faltando 3 días un juez los ponga en el tarjetón. ¿Y con qué tarjetones si estaban fuera? Entonces, no es, digamos, el problema de fondo no es la registraduría, que tiene por supuesto muchos otros, pero aquí de lo que estamos hablando es que no hay un diseño institucional que ponga las reglas de juego claras para todos. Y por supuesto esto es descarado, es un despropósito con los votantes, ¿no? Porque, y lo decíamos también, uno cree que el tarjetón es un aval del Estado para decir, oiga, por estos candidatos usted puede votar. Y a última hora están diciendo, no, por este no, eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, Rodolfo Hernández y Tulio Gómez, que en este momento siguen en campaña. Es que ayer, después de que el Consejo Nacional Electoral leyera en audiencia el fallo que dice que está revocado, él sale a decir que no, que él aparece en el tarjetón, que él está en campaña, que él es candidato, y es más, necesito conseguir 1 millón de votos, dice. Claro, y muchos ciudadanos cuando llegue a la mesa de votación y vea el tarjetón, la confianza es, si esta persona está en el tarjetón, un documento que me pone el Estado, yo lo voto sin ningún problema, ¿sí? Porque entonces el Estado tendría que, el Consejo Nacional Electoral y la registraduría tendrían que hacer, no sé, pedagogía electoral para decir, si usted marca esa candidatura que está revocada, su voto será nulo. Pero ahí va a haber un problema. Pero el diseño institucional nos lleva a la discusión de que hay que hacer una profunda reforma, sobre todo al Consejo Nacional Electoral. No puede ser un órgano político, tiene que ser un órgano independiente, con la logística y la capacidad para previamente definir todo el tema un mes antes de que haya elecciones, no 5 días, 4 días, como está pasando esta semana.